Nos encontramos en este espacio que denominamos ¿Quiénes fuimos y quiénes somos en la sucursal del cielo? Y seguramente ya habrán escuchado hablar en estas entrevistas del Hospital Fernando Irastorza, nuestro querido hospital que tanto se ha brindado a la comunidad. Y para hablar de este hospital nos acompaña la licenciada en enfermería María Rosa Gómez. María Rosa, bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Bueno, tiempo largo ya, ¿no? De que está el hospital en Curuzú, Cuatiá. ¿Qué se recuerda, qué se comenta también de ese nacimiento, María Rosa? Y bueno, nosotros hace 2 años atrás, en el 2018, cumplimos 100 años, donde hicimos una exposición de todos nuestros trabajos que tenemos y hicimos un resumen de nuestra historia, de la primera sala que está, ¿no es cierto?, la fecha de fundación, y de algo que pudimos recabar, ¿no es cierto?, de lo que fueron dejando algunos historiadores, como ser el doctor Martínez Grossi, y de personal, ¿no es cierto?, que también que se jubiló y que aportó su historia. El nombre de Hospital Fernando Irastorza, ¿no es cierto?, es en homenaje al doctor Irastorza, que fue ministro y participó, ¿no es cierto?, en el gobierno de Corrientes. Y antes se llamaba, al principio, al comienzo, en el 2000, cuando surgió esto, surgió como un centro de atención, pero que se llamaba Nuestra Señora de la Caridad. Y bueno, después despacio, la verdad que todo lo que uno puede aportar en este momento es por lo que fue escuchando de boca en boca, porque escrito tenemos muy poco, y eso es el gran anhelo nuestro, ¿no es cierto?, realmente poder tener algo escrito como la historia de nuestro hospital. Qué lindo sería, Qué ¿no? lindo sería. María Rosa, hoy con toda esta tecnología, con todo lo que ha avanzado, ¿se han imaginado alguna vez cómo han trabajado aquellos que comenzaron en 1918? No sé de 1918 si ni me puedo imaginar, pero sí, yo que llevo 36 años, casi a cumplir los 37, empezar los 37 años de servicio, puedo recordar cómo fueron nuestros comienzos, mi comienzo dentro del hospital, y cómo pasamos, ¿no es cierto?, a lo que es hoy con respecto a la infraestructura, a la tecnología y a todo eso, que hace 37 años atrás era inimaginable, a pesar de que yo venía de Corrientes, venía de una facultad, venía de un hospital escuela, y había diferencia con el Hospital Fernando Irastorza. ¿Qué cambios se fueron dando? ¿Cómo fue ese comienzo y qué cambios se fueron dando? Y por empezar, ¿no es cierto?, la profesionalización. Nosotros en esa época teníamos enfermeras que eran de práctica y no contaban con un título, y por eso se abrió el curso auxiliar de enfermería en el hospital. Por eso vine yo nombrada, ¿no es cierto?, como docente del curso auxiliar de enfermería, y pasamos por muchos cursos. Después se terminaron los cursos una vez que profesionalizamos nuestro personal, y ahora ya no existe más el curso auxiliar de enfermería, son todas tecnicaturas, entonces ahí ya hubo un gran cambio. Este año 2020 está dedicado a la enfermería por la OMS, porque se cumple el bicentenario de Florence Nightingale, que fue la fundadora de la carrera de enfermería, ¿no? 200 años. 200 años de su nacimiento. Entonces la OMS, para promocionar
porque en todo el mundo hay una falta de recursos, ¿no es cierto?, con respecto a enfermería. Y entonces, para proporcionar y para enaltecer también la profesión, la dedica este año a la enfermería profesional. María Rosa, ¿con qué elementos, con qué herramientas trabajaban en esa época? En esa época el material descartable estaba recién surgiendo, ¿no es cierto? Tanto es así que ni siquiera pañal descartable había en esa época. Todo lo que sea material descartable, jeringa, teníamos jeringa de vidrio, aguja de metal. Me acuerdo cuando yo empecé a vacunar con BCG y todo eso, teníamos aguja de metal y era muy poco accesible las agujas descartables que empezaban a hacer sus comienzos, pero no a nivel hospitalario, ¿no es cierto? Había en la farmacia y había que comprar. Entonces me acuerdo que el paciente que podía comprar, compraba 2 para el que no pudiera comprar, ¿no es cierto? Entonces de esa forma empezamos a vacunar con aguja descartable a los chiquitos recién nacidos. Y bueno, y después de a poco fue, ¿no es cierto?, el material descartable, y hoy quién imagina trabajar sin material descartable, ¿no? Pensándolo bien, a mí me habrán vacunado con la de metal entonces, sí, seguramente. Seguramente, no sé. Esto en cuanto a los materiales, ¿no? Y en cuanto al ritmo de trabajo del hospital, en cuanto a los servicios que brindaba y que brinda el hospital, ¿qué cambios hubo? Bueno, con respecto, siempre tuvimos los mismos servicios, ¿no es cierto? Porque nosotros fuimos siempre un hospital, ¿no es cierto?, de cabecera, o cabecera de la región, es decir, de la zona 4, porque Corrientes está dividida en regiones, ¿no es cierto?, y nosotros abarcamos todo lo que corresponde a Mercedes, Libre, Montecasero, Sauce y Mocoretá. Entonces, siempre tuvimos muy buenos profesionales y siempre tuvimos mucha demanda. Pero se fueron sumando servicios, ¿no es cierto?, o mejorando algunos servicios que ya teníamos. Por ejemplo, la maternidad, que dejó de ser pabellón y tenemos, ¿no es cierto?, desde hace unos años, las habitaciones con 3 camas, con baño privado, el servicio de clínica, que también ya no es, antes en esa época era pabellones de mujer y pabellón de varón, y ahora, ¿no es cierto?, tenemos habitaciones privadas. En esa época teníamos únicamente ventilador y ahora tenemos aire, frío, calor en todas las habitaciones. Tenemos un servicio de pediatría con alojamiento para las madres. Son uno de los pocos hospitales que tienen alojamiento para las mamás de los chicos que están internados en la NEO. Y habitación privada también para los niños, es decir, privada estamos hablando de camas reducidas, Claro, 2 camas, ¿no es cierto?, por habitación con baño privado. Todas esas son cosas que fueron cambiando con el tiempo, ¿no es cierto?, a lo que era nuestro hospital antes. Tenemos una sala de esterilización que antes no la teníamos, y en la época que yo entré también la esterilización era una esterilización precaria, y ahora tenemos toda la tecnología, ¿no es cierto?, como para poder realizar la esterilización y satisfacer la demanda, ¿no es cierto? Los quirófanos han cambiado, y también otra cosa que cambió es que tenemos una unidad de cuidados especiales que también antes no lo teníamos. Y bueno, lo último de todo es el servicio de emergencia que hace muy poquito se inauguró. que está hermoso, ¿no? Está hermoso. Pero para verlo de lejos o de afuera, ¿no, sí, María Rosa? Y los trabajadores también han ido cambiando con el tiempo, pero han ido aumentando. ¿Cómo fue, digamos, los grupos de trabajo con los que te tocó estar? Y la verdad que siempre, desde que yo ingresé al hospital, siempre fuimos una gran familia porque llevamos muchas horas de convivencia, ¿no es cierto? Y lo otro que tenemos, como cualquier, es decir, lo que tenemos en especial la gente que trabajamos en salud, son los días y los horarios. Es de destacar que todo el personal que trabaja, ¿no es cierto?, tanto en el hospital como en los sanatorios, al igual que la Fuerza de Seguridad, ¿no es cierto?, y bomberos y otras profesiones, pero el personal de salud, ¿no es cierto?, hemos convivido, tenemos horas y deshoras, ¿no es cierto?, es decir, trabajamos de lunes a lunes, el personal trabaja de lunes a lunes,
y en los 3 turnos. Entonces, en todo este tiempo, ¿no es cierto?, se convive fiestas, Navidad, Año Nuevo y Día de la Madre, Día del Padre, es decir, son muchas horas conviviendo, ¿no es cierto?, y por eso, y diferentes días, entonces por eso es que somos una gran familia. Sí, en todos estos años se fueron aumentando el personal, ¿no es cierto?, somos más porque se necesita más por la demanda, pero la parte, la calidad, la relación y todo eso no fue cambiando por el haber aumentado el número, ¿no es cierto?, sino que siempre tratamos de preservar eso, ¿no es cierto?, la buena relación entre todos. ¿Qué es lo más importante en sí, no? Porque es el clima de trabajo y por allí pasa también el bienestar de los seres humanos, porque en definitiva son personas las que todos los días conviven y tienen que hacer una tarea y la tienen que hacer bien en todos los trabajos, pero en salud vos sabés que eso es una exigencia y es una prioridad. Sí, ¿cómo se llama? Eso es lo que se trata, ¿no es cierto?, de tener un buen clima de trabajo y de mantener una relación saludable entre todos, ¿no es cierto?, para sentirnos bien. Por supuesto que no siempre damos conformidad a todo, pasa también con la asistencia a los pacientes, a veces los pacientes no siempre salen conformes, ¿no es cierto?, pero pasa en todas las instituciones, ¿no es cierto?, que hay distintos tipos de... a veces somos personas también, ¿no es cierto? Y eso Totalmente. es lo que también tenemos que tener en cuenta. No todos los días estamos bien, pero tratamos de sobrellevar, ¿no es cierto?, la situación y bueno, muchas veces pedimos disculpas, ¿no es cierto?, si por ahí algún paciente no se sintió bien, ¿no es cierto?, con nuestro trato, pero siempre hay que dejar en claro que no fue al propósito, ¿no es cierto?, que siempre tenemos decir que no lo hacemos adrede, sino que muchas veces no nos damos cuenta. Lo importante acá es saber retroceder, ¿no es cierto?, y saber autocorregirse a veces. Reconocer, ¿no? Reconocer. María Rosa, ¿hay algo que te haya sucedido en el hospital o que lo hayas vivenciado de testigo quizás? ¿Alguna historia particular que te quedó grabada? Y la verdad no sé, porque viste que uno pierde pierde todo, a veces la memoria, ¿no es cierto?, porque tiene que recordarla, pero hoy justamente le estaba diciendo que hemos pasado por tantos directores, ¿no es cierto?, que yo al menos en estos años pasé por muchos directores y la mayoría de los directores, ¿no es cierto?, tuvieron muchos años, así que la convivencia uno trata de adaptarse a todo, ¿no es cierto?, y ya te digo, de tener una buena relación con los compañeros y con todo eso. Lo que hay que destacar es del personal del hospital el esfuerzo que realiza, porque yo me acuerdo que para el Día de la Mujer creo que estábamos por hacer una entrevista también y después, no sé, algo pasó, no solamente de las mujeres que trabajan en el hospital, sino también de los varones, ¿no es cierto?, pero enaltecer a la mujer que trabaja en el hospital por el solo hecho de que, aparte de ser mujer profesional de la salud, también es madre, es ama de casa, es esposa, ¿no es cierto?, y tiene una gran dedicación no solamente a su trabajo, sino también influye en la crianza de sus hijos, ¿no es cierto?, y en todo eso. Así que eso es lo que hay que dejar en claro. Y es verdad que convivencia, sí, a lo mejor sí puedo tener, pero en este momento no se me ocurre ninguno, ¿no es cierto? Y son tantos años. ¿Cuántos años dijiste, María Rosa? Estoy terminando el año 36 de nombrada. ¿Y seguís en el hospital? Creo que ya va a llegar la hora de retirarme, sí, dentro de poquito tiempo. Tengo que cumplir, me faltaba la edad, pero me falta ahí todavía cerquita. La edad, pero estoy cerquita. En estos 36 años, ¿qué te deja el hospital a vos? ¿Qué significa el Hospital Fernando Irastorza para tu vida? Y bueno, es mi segunda casa, como la mayoría de los que trabajamos en el hospital, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que a veces uno diga, no, necesito descansar, pero la mayoría, inclusive, hemos criado hasta nuestros hijos adentro del hospital,
porque hubo muchas veces que no teníamos con quién dejarlo y la única forma de ir a trabajar era llevarnos a nuestros hijos. Y eso te lo pueden decir un montón de mujeres que trabajan en el hospital, que ahora en este momento no ocurre porque hay más posibilidades, ¿no es cierto? Sí, es otro ritmo de vida también. Pero me ha pasado a mí, le ha pasado a la doctora González, le ha pasado a un montón de mujeres, ¿no es cierto?, que no teníamos a lo mejor una mamá para manotear en ese momento o una tía y tuvimos que llevar, ¿no es cierto?, porque la urgencia estaba primero. Entonces, no solamente para nosotros, sino para mucha de nuestra familia, hablar del Hospital Fernando Irastorza es como decir, vamos a otra nuestra casa. Gracias, María Rosa, por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia también, porque es muy rico y por allí la gente solo ve pasar de lejos o allá va la señora que está a cargo de las vacunas o como te pasa ahora, pero hay mucho más detrás y eso es lo que nosotros pretendemos que se conozca, cómo se construye también toda esta historia de Curuzú. Sí, aparte yo quiero también decir, ¿no es cierto?, que no es solamente el trabajo, sino que es una capacitación permanente. El personal del hospital tiene que realizar cursos, tiene que realizar jornada, tiene que capacitarse para avanzar juntos, ¿no es cierto?, sobre todo ahora en esta situación especial, ¿no es cierto?, que la epidemiología es un día a día. Tenemos profesionales que tienen la misma antigüedad mía. En realidad ahora queda Esther Vitale, que es instrumentista, que entró junto conmigo, Claudia Panario, que es técnica de laboratorio, el doctor Alonso, que es el jefe de pediatría, y Miguel Talamona, que entró como chofer. Somos el grupo que quedamos desde el año 84 nombrado. Pero después se fueron sumando un montón de personas, ¿no es cierto?, que también tienen muchos años de antigüedad. Y siempre cuando yo hablo del Hospital Fernando Irastorza también quiero recordar a aquellas personas que nos recibieron, que nosotros éramos, cuando llegamos en el año 84 éramos muy jovencitos y tuvimos una muy cálida recepción, ¿no es cierto?, por parte del personal que ya estaba y que también entregó mucho, ¿no es cierto? ¿Te acordás de alguno de ellos? Gamarrista, por ejemplo, Ramona Rivero, Betty Sosa, Romy, Susana Ayala, Olguita Zavala, después Marcela Di Benedetto, y muchas personas, ¿no es cierto?, que hoy a lo mejor no están. Me acuerdo de Don Vera, que trabajaba en odontología. Hay muchas personas que están, ¿no es cierto?, que hoy no están, pero hay unas cuantas que están todavía. No sé, me quedan un montón, seguramente. ¿no? Seguramente sí, pero siempre están en el corazón. Gracias, María Rosa. Muchas gracias a ustedes. La gente que trabaja por nuestra salud en forma permanente desde hace tantos años, aquí en Quienes Fuimos y Quienes Somos en la Sucursal del Cielo.